¿Cómo les va? Me da mucho agrado de aceptar que ustedes, les ha preocupado de qué estoy tratando de la psicología, en los psicodiagnósticos de identidades. Es un libro que yo escribí alrededor, sobre todo donde yo desarrollé, por ejemplo, algunos posibilidades, vamos, de tratar a los enfermos a través de algunas pruebas que yo desarrollé. Poco a poco les voy a hacer. Básicamente que tomen la posibilidad de que traten a los enfermos mentales, otro tipo de psicodiagnósticos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces, vamos a ver en esto, a ver a dónde voy, a atender de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, miren, estamos en los antecedentes del condicionamiento del proceso mental. Cuando se fecunda, por ejemplo, un nuevo ser, este recibe en la herencia genética de sus padres, un fenotipo que es variable, sobre todo en los hombres, respecto a su apariencia, estableciéndose características dominantes. Y un genotipo que es integral, básicamente, con, no sé, atribuciones femeninas y masculinas, prevaleciendo aquellas de acuerdo al sexo de cada individuo. Mire, la predisposición de actitudes en su crecimiento y madurez se encuentra en la relación del tiempo y espacio. El que nazca, por ejemplo, después de un periodo embrionario y fetal, la herencia genética contiene toda la información histórica de reacciones emotivas y se encuentran establecidas desde su creación, básicamente, ¿eh? Las variables por ejemplo, de las reacciones emotivas se definen dentro de un periodo de 10 días, por ejemplo, en caso extremo del mes, correspondiente a su nacimiento contemplado. Actitudes estandarizadas en un porcentaje mayor dentro del espacio comprendido del primero al décimo, del mismo, entendiéndolo como un ser químicamente puro en sus esperadas reacciones emotivas. Esa es mi cuestión, ¿no? O sea, predecir actitudes puede ser, no sé, atrevido científicamente hablando. Sin embargo, ya Jung en alguna ocasión consideró, por ejemplo, a las evidencias del análisis astrológico como algo precedente, aunque tomó en cuenta solamente una muestra poco representativa de los efectos al pertenecer a un signo zodiacal en especial. Es lo que yo tengo considerado así. Porque se reservó, por ejemplo, un análisis más profundo del caso, entendiendo que las variables en las distintas personalidades es definitivo, aunque en muchos aspectos se coincida. Es por ello que mi intención será llegar a conclusiones que conllevan, por ejemplo, en ese tipo de análisis, básicamente, ¿no? Es lo que yo llegué a esas conclusiones cuando hice un análisis profundo de la psicoanálisis de un ser humano, o sea, de un hombre o de una mujer también. Bueno, la influencia del medio cultural, por ejemplo, la presión emocional que ejerzan los educadores, el equilibrio alimentario y la disposición social de, no sé, de otorgar o limitar el sano desarrollo del infante o adolescente. Lo condicionan, por ejemplo, al individuo para qué? Para reprimir o descargar emociones que estructuran su mentalidad hacia los demás y hacia sí mismos, pues, sobre todo, ¿no? Miren, en la evolución del ser humano, a través de, no sé, millones de años, el organismo se perfeccionó para contar con la habilidad de transformarse para sobrevivir y diferenciarse de los animales irracionales. Utilizó, por ejemplo, los instintos como vía de la superación de sus emociones. Estos instintos primitivos
se combinan entonces con las actitudes aprendidas a través de los siglos, sobre todo después de llegar a convertirse en Homo sapiens. Eso hace 100.000 millones, 100.000 años, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, podemos considerar que su adecuación y aprendizaje se inició racionalmente desde hace más de 5 millones de años con el ser Australorhamidus, ¿ok? Pasando por el Afarensis, Africanus, Habilis, Robustus, Erectus y Bolsei. Este último hace, por ejemplo, 1 millón de años, de acuerdo, no sé, a los estudios científicos realizados. Así yo lo considero. Por ejemplo, a través de la historia de la humanidad, el ser racional como tal se origina un proceso de aprendizaje de las células mentales del plagado por billones de diversas conformaciones y funcionamientos también, ¿no? Sin embargo, este sistema de células especiales son de una estructura, o sea, particular, regulando o controlando y moviendo al propio organismo del ser humano, o sea, pues, sobre todo hacia metas predeterminadas en muchos de los casos. Y esto, por ejemplo, lo hacen tanto física como emocionalmente o sea, hacia las reacciones que lo mantendrán vivo. Miren, por otro lado, para la complejidad del funcionamiento de este sistema, es necesario entender que la importancia de cada célula humana tiene su relativo peso dentro de la configuración total. Así, por ejemplo, las células musculares, gástricas, pulmonares, sanguíneas, etcétera. O sea, dependen por ejemplo, de una gran medida del estado de salud, del sistema nervioso y mental, sobre todo, del individuo. Yo así lo considero desde que yo hice el estudio a profundidad mentalmente al ser humano, ¿no? Bueno, si bien se encuentra, por ejemplo, la mayoría de estas convulsiones específicas y estandarizadas con las predisponen a reacciones mecánicas, siempre cuentan en todos sus espacios con células nerviosas dispuestas a transmitirles cualquier ordenamiento o cambio de funcionamiento, inclusive dañino, por supuesto, ¿no? Todo desde los coordenadores de las células mentales. Muy importante, ¿eh? Células mentales. Y por ejemplo, miren, una tensión emocional produce un estrechamiento de las terminales nerviosas, obstruyendo los conductos sanguíneos y produciendo malestar contrario a un funcionamiento normal, preestablecido, pues por la propia herencia genética, básicamente, ¿no? Miren, las células mentales que se encuentran dentro del hemisferio de la masa encefálica tienen cada una de estas también una función específica que sirve para operar el cuerpo mecánica y químicamente. Así las cosas, ¿no? O sea, para que un grupo de células musculares reciba apoyo complementario de otras células vecinas o no sé, o de otro tipo que evite pues su destrucción. O sea, destrucción necesita de las células nerviosas, ¿ok? O del sistema neuronal para que comuniquen, no sé, al centro mental de su afección y ordene las medidas a tomar, que es lo que yo lo considero así. Miren, el proceso mental del individuo, el cual describiré con detalle más adelante, resulta muy complejo si deseamos verlo con tanta simplicidad. Lo cierto es que el ser humano se hubiese evolucionado y sobrevivido sin el aprendizaje histórico de cómo resolver los problemas físicos o emocionales, ¿no? O sea, la cultura aprendida o por en el transcurso de los siglos ha logrado aumentar el tiempo de sobrevivencia encontrando la forma de combatir a sus peores competidores, o sea, los microbios o los virus también, ¿no? Todo se debe, por ejemplo, a la capacidad de almacenar y procesar información en dichas células mentales.
sobre todo en el sitio donde radican las células maestras, ¿no? Que como dije, controlan centralmente a todo el organismo, incluyendo a las propias células físicas, que reciben, no sé, los impulsos, básicamente, de los sentidos dentro del cerebro. Así debemos considerar la existencia de las células especiales del oído, por ejemplo, del oído, del gusto, del olfato, el tacto e inclusive de las memorias. Aunque parezca sorprendente, así como las bits en computación, por ejemplo, ¿no? Existen células especiales que retienen e identifican un símbolo, letra, número, fragmento de imagen, básicamente, ¿no? Así estos son cosas que yo he llegado a esas conclusiones al final de todo, ¿no? Miren, debo adelantar que las células mentales, son de carácter superior, aunque de todas ellas las únicas capaces de pensar, es muy importante, ¿eh? Las únicas capaces de pensar por sí mismas son precisamente las maestras, células maestras. O sea que podemos considerarlas como la esencia integral del individuo. Ese es mi punto de vista, ¿eh? En su capacidad de respuesta la tenemos, por ejemplo, en dos vertientes, una voluntaria y otra involuntaria. La primera para decir qué hacer con las necesidades del organismo en cuanto a sus reacciones involuntarias. O también que dependan del razonamiento directo del yo ético. Y la segunda vertiente cuando se depende tanto del origen de los aprendizajes, básicamente, históricos, como de la influencia del exterior y por supuesto de las disposiciones de ese yo reflexivo que menosprecio y podemos observarlo en la diagrama de un proceso mental que no les puedo presentar en este momento, un proceso mental, ¿no? Un diagrama del proceso mental que es muy importante, al final se los voy a decir porque no puedo en este momento definirlo, ¿no? Todo esto para qué es para ayudar a ese centro mental para que cumpla su cometido. Miren, las células mentales captan toda la información que se genera interiormente y fuera del organismo. O sea, dentro de él por medio del ADN, reconociendo el contenido de los datos y agregando a su información genética cualquier otro que resulte novedoso y que se deba aportar para ser transferido a las futuras generaciones. Entonces, el nuevo espermatozoide u óvulo proporcionará al ser naciente una fuente de datos complementaria. Eso es lo que yo lo entiendo así desde el principio. Miren, respecto a la información externa, o sea, que llega hasta ese centro de control mental y por medio de los sentidos, por supuesto, este agrega o elimina datos de la memoria de acuerdo a la identificación que realice de la misma. ¿Ok? Y es oportuno comentar, por ejemplo, pues, que existen dos tipos de bancos, de bancos de datos dentro del organismo. O sea, primero, los que conservan, por ejemplo, las células mentales. No, agreguen eso, por favor. Células mentales. Y los que son registrados durante la herencia genética o también del ADN, también, ¿no? Esto quiere decir que existen dos tipos de memoria o almacenamiento de datos. Por ejemplo, en la memoria operativa y en la memoria histórica. O sea, la operativa se le alimenta de datos simples, dinámicos y esquematizados, tanto de reflejos solucionados como de respuestas ante la exigencia de los instintos. Y, por ejemplo, en la zona profunda del pensamiento, las células mentales organizan los datos que forman, o sea, parte de la historia y evolución del hombre o de la mujer también, ¿no? De los dos, de los hombres y las mujeres también, ¿no? Mire, la primera recibe, por ejemplo, de la segunda actualización de datos para que los centros motores del cerebro envíen las indicaciones al organismo de cómo actuar física y químicamente de acuerdo
o sea, a patrones establecidos por los propios instintos heredados o también por el aprendizaje bicultural recibido, más que nada, ¿no? Esto quiere decir que la memoria histórica solamente le proporcionará nuevas rutas de acceso de la información y no lo que requiere aprender de su entorno, ¿eh? Si el ser humano no utiliza las herramientas del aprendizaje en su mayor potencialidad, no termina siendo culpa de o sea, de esa memoria histórica, sino del medio donde se desarrolle. Así lo entiendo yo. Miren, la herencia genética del ADN contiene información simple y compleja. Lo simple es la que determina la configuración del individuo, sus cualidades, por ejemplo, y defectos físicos, ya sean, por ejemplo, celulares o morfológicos. Y sobre todo, la compleja proporciona a las células mentales los datos históricos de emociones o actitudes de los diferentes tipos de seres humanos que han formado, por ejemplo, la cadena evolutiva de las relaciones producidas en esa línea resultante, básicamente. Mire, el genoma humano se perfecciona, pero no se modifica en su esencia original. Él pretende, por ejemplo, él pretender manipular fragmentos de la información genética produciría una descomposición del ordenamiento de los datos fundamentales, encaminando a los seres resultantes de que a convertirse en una especie de robots orgánicos, ¿no? Que desquiciarían la operación integral, no queda del propio organismo. Es como si se inyectara, por ejemplo, un virus cibernético a la mente para borrar la información de millones de años de exactitud. O sea, yo me hice una pregunta, dice, ¿por qué el centro motor del cerebro elige un cierto tipo de estructura de la personalidad para cada individuo? ¿Por qué? Miren, como lo he explicado, se debe al momento en que se consuma el nacimiento, ocupando un lugar en el espacio del universo en las distancias relativas, no sé, a su cercanía corporal y energética del sistema solar. Yo digo, ¿no? El poder magnético de la Luna, con o sin rayos solares en actuación, así como, no sé, diversos factores físicos del exterior que pudiesen influir, en lo que yo pienso, en la solución de una caracterología emocional, básicamente una caracterología emocional. O sea, no olvidemos, básicamente, que todos formamos parte de un equilibrio emocional, un equilibrio universal donde nada ni nadie puede modificarlo por sí solo. O sea, de esa manera fue creado. Así lo siento yo, ¿eh? De una forma u otra. También podemos encontrar diversas variantes o combinaciones de modos o estilos de reaccionar emocionalmente de un ser humano normal y saludable, sin encontrarse necesariamente en el camino de no sé, un desequilibrio anunciado. Desde que, por ejemplo, que nace un ser humano, recibe información emotiva de su exterior, ¿ok? Que lo modifica para bien o para mal, sin la intervención de alteraciones en el desarrollo normal del cerebro. Es importante. O sea, por diferencias heredadas, y que la naturaleza no pudo desechar. O no, ¿verdad? Le permitieron hacerlo seleccionando así a un individuo superado. Miren, ya se trata de modificaciones químicas del genoma por la pérdida o malformación de algún cromosoma, yo creo, ¿no? O también por la unión de herencias genéticas
iguales, parecidas a tal grado que se duplique la información de celular que por ser incompatibles se rechacen. O sea, esto nos lleva, por ejemplo, no sé, a una conclusión que para la formación de un organismo se requieren cantidades específicas de cada tipo de células en particular. O sea, cuando el número de estas excede de las cantidades programadas, ¿no? O sea, la construcción de dicho organismo será, no sé, anormal, sin orden, por supuesto, ¿no? Miren, también existieron, por ejemplo, en el paso de los siglos, combinaciones genéticas que han desarrollado razas puras o muy cerradas que la propia naturaleza, que condiciona la supervivencia de esta, no sé, en pocos individuos aptos, otros más con una corta vida y otros que mueren no sé, en un breve lapso por carecer de la fortaleza que produce una combinación genética adecuada. Es lo que yo siento, ¿eh? Por ejemplo, en cambio del apareamiento y fecundación de seres que, no sé, que surgen de fenotipos contrastantes, por ejemplo, como es el de la raza blanca con la negra, con la morena o asiática, o que abre un abanico de nuevos tipos de individuos, ¿de acuerdo? Que refrescan la configuración de las generaciones. O sea, por desgracia, el enamoramiento, o sea, como condición emotiva, produce, no sé, identidades semejantes gracias al sentido de la vista que identifica a su pareja, o sea, no sé, por la apariencia física primero, emocional después. Y en el libre curso del instinto sexual se elige quién satisface las expectativas apremiantes de cada individuo de particular. Así yo lo he concebido, ¿no? Básicamente, ¿no? Miren, si la humanidad reflexionara, por ejemplo, que que la mezcla genética debe conducir para desarrollar nuevas generaciones de seres humanos con fenotipos diferentes, no sé, nuevas generaciones de seres humanos con fenotipos diferentes, por ejemplo, a los estereotipados por las sociedades en sus relaciones, en su publicidad y en su sectarismo, se evitaría, por ejemplo, la descomposición genética. Y aunque, claro, es deseable como una norma, resulta utópico en la realidad, o sea, una realidad cargada de intereses emotivos, instintivos y gregarios. Miren, el ser humano, como organismo físico y mental, muere irremediablemente en alguna etapa de su existencia. Así lo entiendo, ¿eh? Sin embargo, la historia genética que contuvo su cerebro ha sido retroalimentada a su genoma particular, sobre todo en la memoria cromosómica de su óvulo o espermatozoide, que al ser fecundado o fecundar, prolongarán en el espacio, ¿ok? Y en el tiempo la información ancestral del origen y evolución del hombre. Y lo he entendido yo. Porque en realidad, miren, mientras la descendencia no sé, de un individuo no desaparezca, por ejemplo, en las diferentes combinaciones a través de los siglos, la historia de su paso en la evolución. O sea, no desaparece porque cada ser que depositó su genética personal en el proceso de la fecundidad, fecundación, sí, básicamente la fecundación y nacimiento de un nuevo ser permitirá que las generaciones venideras conserven en su base de datos genético la descripción básicamente integral que conformaron, por ejemplo, no sé, a los diferentes individuos que han formado parte de esa cadena interminable de historias humanas. Miren, sin caer en ese utopismo extremo, ¿ok? Debemos aceptar que existen dos consideraciones relevantes que deben existir para que tenga validez a lo expuesto. Miren, si la historia genética de un individuo, no sé, en particular, contará con la posibilidad de enriquecer esa historia,
No en el sentido material, físico o químico, ¿ok? Porque eso se encuentra fuera de su control, sino en el área emocional o intelectual, aumentando o disminuyendo la capacidad de reacción. O sea, un estímulo, los resultados serían trascendentes por sí mismos. Es lo que yo entiendo, ¿ok? Porque miren, porque nadie contará con los recursos, por ejemplo, para modificar la esencia misma de esa herencia genética. Pero si quedara plasmado, por ejemplo, en el proceso mental, la forma original o personal de reflexionar para que no sé, las células mentales consideren su aportación y lo incluyan dentro de la citada herencia genética, utilizando, por ejemplo, los órganos reproductores, o sea, los únicos capaces de prolongar la especie y transmitir, no sé, la información al paso del tiempo. Como he dicho, el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre. Ok, miren, la segunda consideración es que el individuo no se reproduzca y en ella o él termine la historia de la humanidad. En ese pequeño fragmento humano que es dentro de los más de 8.000 millones de habitantes que se considera que existan en el planeta, no sé, hasta el año actual del 2024, ¿no crean? 2000, me quise 8.000 millones de seres humanos. O sea, entendamos que no necesariamente deben desaparecer las anteriores generaciones que le dieron vida al actual. Y aunque no, y además, aunque no es su totalidad, seguramente muchas líneas se han perdido con los siglos, pero las que han quedado, aportan, por supuesto, su sello personal, si han sido capaces de superar y mejorar. Porque, por ejemplo, los individuos que no fecundaron, aunque hayan, no sé, superado y mejorando su capacidad intelectual o física, a su aportación quedará invalidada y desaparecerá a su base de datos, no sé, en este planeta y en esta especie, básicamente, ¿no? Mire, esto quiere decir que quien tuvo una mayor cantidad de hijos sanos y normales, continuará transmitiendo por medio de estos y a las generaciones futuras no solamente la historia genética de sus generaciones anteriores, sino algunas de las características de tu propia genética, genotípicamente o culturalmente. Aunque les parezca, por ejemplo, descabellado, que no sé, estos datos serán, no sé, identificados por los centros cerebrales o donde llegue esa historia genética, o sea, poco observable para el mundo exterior, sobre todo en cuanto al proceso mental de cada ser humano que forme parte de una prolongación genética. Así lo veo, genética, básicamente. Yo diría, pero ¿por qué no? Porque así se dan las cosas, ¿no? Miren, aunque el óvulo, como el espermatozoide, determinan parte de la historia fenotípica, básicamente, de este ser con una configuración física determinada. O sea, es información cultural de compartimientos o lo que verdaderamente prolonga los datos de la humanidad que ha diseñado mentalmente durante tantos milenios. O sea, herencia que proviene de quienes han aportado no, su riqueza emocional y atributos del racionamiento. ¿Eh? Tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y que forman parte del contenido evolutivo. Así lo que yo pienso, ¿no? Miren, el espermatozoide transmite la elección del sexo y refuerza el contenido del propio óvulo, ¿de acuerdo? Su función es proporcionar su particular información, que no la de sus antecesores. O sea, si estos, no sé, no aportaron, por ejemplo, nada nuevo a esa genética, a lo cultural, ¿no? Hechos relevantes que se asuman, por ejemplo, pues no sé, a la perfección del conocimiento o de los instintos, ¿no?
y aún de las operaciones de los diferentes sistemas del organismo. Así lo considero yo. O sea, ¿qué adquieren durante su vida productiva por medio de su actividad intelectual? O sobre todo cuyos datos y reflexiones quedan impresos en esa memoria genética, dentro de la estructura de sus sanos espermatozoides y óvulos también, ¿no? Porque no solamente los hombres pueden perfeccionar la información de los cromosomas. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si bien un individuo transmite su mayor problema, las bondades o defectos físicos, la fortaleza o la debilidad del mismo, no cuenta con los atributos para procesar y aprovechar los datos de seres anteriores. Por sí solo, dada su escasa capacidad, básicamente, para almacenarlos. O sea, su tamaño no se le permite, así como su efímera participación como donador más que de receptor. El valor de propagar su historia personal dependerá, eso sí, dependerá de sus realizaciones personales. Esto quiere decir que, no sé, genéticamente puede heredar su desarrollo mental en espermatozoides producidos a mayor edad mental, ¿ok? Y con mayor experiencia, por supuesto. Cuanto mayor sea, por ejemplo, el valor de dicha información plasmada o registrada en su ADN, entonces debemos considerar al óvulo como el gran procesador de toda la información histórica de la humanidad. O sea, tanto de ser de donde surge como de la que es proporcionada, por ejemplo, por ese espermatozoide fecundador. O sea, cuenta este óvulo con suficientes meses ¿para qué? Para apoyar a la construcción del nuevo ser o integrar, por ejemplo, la información captada alimentando, no sé, a la memoria del nuevo centro cerebral, ¿ok? En donde se encuentra la zona profunda del genoma humano, humano. Así lo entiendo yo. ¿Para qué le voy a decir? Porque, y por supuesto, concentrar, por ejemplo, su esfuerzo en el aparato reproductivo, dentro, por ejemplo, de la estructura de los ovarios, si es que ese nuevo ser resultó hembra, por supuesto, y, por ejemplo, y en los testículos si fue varón. Ahora, si cualquiera de los dos seres resultantes son infértiles, por ejemplo, infértiles por nacimiento, se perderá ese ser, ¿ok? Y su paso por esta vida y por adicción, como también yo lo he comentado ya, los datos de la historia de las vidas anteriores dentro de su tronco generacional. Sin embargo, por ejemplo, como el hombre es capaz de fecundar a varias mujeres a la vez, en alguna de ellas se borrará la información. Sí, lo que yo puedo citarle, ¿no? Pero en otras se conservará y se propagará. En ciertas sí se va a propagar, definitivamente, ¿no? Mire, la infertilidad es una reacción natural, ¿de acuerdo? Es una reacción natural a la selección del más apto y resulta la única manera de eliminar los defectos o distorsiones físicos y mentales que se producen, por ejemplo, pues combinaciones indeseables, incompatibles. La medicina moderna no permite ya esa selección natural y propaga seres imperfectos, enfermos e incapacitados para mejorar la especie. No es que deseemos limitar a quienes, no sé, cuentan con cierta apropiación en caso dado, ¿no? O sea, no sería humano ni bondadoso porque tiene el derecho a la vida. Porque si fueron fecundados y resultaron con síndrome de Down, por ejemplo, o sea, con retraso mental o cualquier otra incapacidad que les impida ser normales, es que no se debe ni a ellos ni a sus padres, sino al control poco inteligente de la elección de las parejas, o sea, que ha resultado
ser desastroso, por muchas evidencias, que están a la vista y que en su momento comentaré más adelante, seguramente, ¿no? Mire, con el tiempo, la genética distorsionada adquiere fortaleza, ¿de acuerdo? Y empieza a ser común que aumente el número de incapacitados, o sea, por nacimiento, por así decirlo, ¿no? Pero es en la ciencia, pues sobre todo la ciencia avanzada. Entonces, por ejemplo, los enfermos y discapacitados, o sea, genéticamente hablando, no mejorarán en ningún caso la especie. Ahora bien, por ejemplo, de los ovarios surge cada mes, no sé, un óvulo de particular contenido, ¿de acuerdo? Ninguno es igual al otro. Dos o más al mismo tiempo es anormal, es muy anormal, ¿eh? O sea, ¿quién alimentará la memoria del nuevo ser no sé, de actitudes estandarizadas o con arquetipos de conducta que corresponden al mismo tipo elegido para tal momento? Uno después del otro. Cada óvulo es lanzado al exterior del ovario, es seleccionado por sus características, sobre todo especiales, que corresponden, por ejemplo, a ese espacio del tiempo, ya sea por influencias, como lo dije antes, cósmicas, electromagnéticas, espaciales o especiales. Así lo estoy mencionando. Y con toda precisión, ¿no? Para que no me vea yo, me vaya yo equivocar con lo que digo, ¿no? Miren, el óvulo de junio, por así decirlo, el óvulo de junio de un año es igual o muy parecido al óvulo de junio del siguiente año. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Esto quiere decir que cada mes del año desciende el óvulo correspondiente al, no sé, al periodo que se trata. ¿Ok? Repito, por ejemplo, si aparece el óvulo de junio, tendrá un contenido de predisposición conductual hacia la coincidencia con los seres humanos que hayan nacido en el mes de marzo, así yo lo entiendo, ¿ok? Sobre todo en un porcentaje mayor dentro del lapso del primero al 10º de dicho mes, yo lo había comentado. Las semejanzas de actitudes se encuentran, por ejemplo, programadas de cada uno de los óvulos correspondientes por alguna razón, yo creo, no comprobable científicamente, aunque no en términos estadísticos, ¿de acuerdo? Lo anterior, por ejemplo, lo establezco de acuerdo a los estudios que he realizado respecto, no sé, a las realizaciones de la ciencia astrológica en el libro que yo hice, que se llama El Zodiaco y tus relaciones. Algunos ya lo han de haber escuchado, ¿no? O sea, que yo les establecí ahí que tiene más de 5,000 años de análisis, totalmente, combinada en las conclusiones de la psicología moderna. O sea, el origen mental contiene los antecedentes de diversas actitudes que se simplifican, no sé, en 12 tendencias, con sus variantes que son determinadas ¿por qué? Por el contenido particular de dicho óvulo, básicamente, y sobre todo si el correspondiente, por ejemplo, el correspondiente al periodo mensual que se trata para establecer la caracterología, todo de la futura personalidad del nuevo ser. Eso es lo que yo lo digo. O sea, miren, la herencia genética del mismo se encuentra configurada dependiendo del tiempo y fecha de la ovulación, que, no sé, en promedio quedaría en el día 10, por ejemplo. Si este es fecundado, o sea, como decía, en el mes de junio, de un día aproximado, digo. No, no siempre son 9 meses de embarazo, por supuesto, exactos. ¿Ok? Como vemos en este caso, por ejemplo, el nacimiento se producirá necesariamente en el mes de marzo, con la llegada de la primavera, por ejemplo, pero al tratar con seres humanos que pueden fecundar en cualquier época del año, ¿no? Entonces, pues, cada individuo se parecerá a otro que nazca, por ejemplo, en la misma época, no sé, no sé, de cualquier año,
así lo llevo yo, exactamente, cualquier año, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Miren, la base de mi teoría se refiere, por ejemplo, a la suma de una historia humana, de reacciones mentales milenarias que fueron establecidos y registrados en la memoria genética de la historia cultural de la humanidad. Que el sol, que no sé, las flores, el verde pasto, no sé, la frescura de la primavera o los días lluviosos del verano. O sea, construyeron emociones soñadores y profundos, actos, actos de sensibilidad en el mes de marzo, por ejemplo, o que en septiembre condujera, o sea, a los individuos nacidos en ese mes al perfeccionamiento y al orden exagerados, y que pudo deberse al enfrentamiento de la genética, no sé, todo, al desorden natural de los climas, por ejemplo, ¿no? Tormentas, o retos de la supervivencia, o que la frialdad y la de libertad de ver la vida se diera en la época invernal. Algo puede suceder, ¿no? Todo ello formó actitudes, predisposiciones automáticas, similares, que al repetirse con insistencia la naturaleza estandarizó contenidos ovulatorios que se integran dentro del instinto de conservación. Por ello es que seres débiles siempre dependerán, no sé, de aquellos preparados para superar las dificultades que conocen primitivamente. O sea, por ello cuando se habla de complementación humana, no es precisamente por su fenotipo, ¿ok? O apariencia, sino por la capacidad de ambos para proporcionarse apoyo en épocas, por ejemplo, para los cuales no se encuentran preparados, totalmente preparados. Mire, vamos a considerar otra cosa, porque la interrelación física mental de los procesos mentales. La conducta del ser humano se encuentra íntimamente relacionada con la estructura física y sistemas que autocontrolan su funcionamiento, sobre todo aquello que no se contempla dentro de los reflejos condicionados. O sea, las configuraciones orgánicas se entremezclan, no sé, en una armonía exacta, ¿ok? Y coordinada para mantener en vida al organismo como un todo. O sea, cada célula conoce su misión dentro de dicha estructura. Sus funciones, por lo tanto, son especializadas y el sistema de regeneración permite mantener vivo y saludable al ser que forman. Porque existen, por ejemplo, o sea, ¿cuántos tipos de células en general? Las funcionales, las protectoras, las comunicadoras, las mentales y muchas otras que para mí son secundarias. Es lo que yo considero. Son secundarias en la configuración de un ser humano. Miren, vamos a darle las células funcionales. Para mí, ¿qué son las células funcionales? Las células funcionales se encargan de que los sistemas reproductivo, respiratorio, óseo, muscular, digestivo, urinario, vascular, nervioso, glandular y de la piel funcionen y operen eficaz y eficientemente. Eso es lo que yo considero las células funcionales. Otra, por ejemplo, las células protectoras. Células protectoras. Tienen la responsabilidad de evitar, en lo posible, que el organismo en su integridad sea dañado por agentes externos, o sea, extraños, vamos a decirlo así, a él. O sea, como las bacterias, por ejemplo, los virus, los contaminantes, etcétera, ¿no? Esas serían las células protectoras, ¿ok? Hay otras células, las células comunicadoras. ¿Cuáles serían las células comunicadoras? ¿Sí las hay? Hay unas células comunicadoras. Para mí, son las más especializadas y de una importancia medular en el funcionamiento de todo el organismo. O sea, si es interrumpido su encadenamiento, la parte dañada, ¿ok? Tenderá a desaparecer,
o atrofiarse. Todas y cada una de ellas se enlazan para que en fracciones de segundo comuniquen lo que sucede en alguna parte del cuerpo. O también transmiten la orden recibida. Eso es lo que lo que yo entendí. Mire, este tipo de células realizan una especie de razonamiento, básicamente, para actuar aunque no reflexionan, ¿de acuerdo? Deben sobre todo decidir una a una cuál será el rumbo que seguirá o sea, la información recibida por el centro de una de las células mentales, ya que lo que suceda en todo el organismo tiene una sola meta, un solo camino y un solo destino. Ese centro de proceso de la información, sobre todo el comportamiento de cada uno de los órganos y sistemas que hacen, no sé, funcionar al cuerpo humano y que son la parte medular de la vida. Mire, me voy derecho, las células mentales. Sí, sí, bueno, hay células que piensan, por supuesto. Yo sí siento que en el organismo tenemos unas células mentales, ¿de acuerdo? Estas resultan ser pequeñísimos seres, ¿ok? Que actúan hacia un fin común independientemente del resto del organismo y se encuentran divididas en grupos particulares, ¿ok? Indisolubles que realizan, por ejemplo, una función integradora del pensamiento. Cada grupo depende del otro, ¿ok? Cada grupo depende del otro. ¿Para qué? Para comunicar o transmitir al sistema neuronal alguna orden en especial o interpretar las señales recibidas. O sea, para mí son 4 los agrupamientos que los conforman. Y de acuerdo, no sé, a su evolución, se presentan dentro de un organismo ocupando una posición física determinada en el cerebro y energéticamente de un sitio especial, o sea, dentro del mismo, como sea, pero se da ahí. Y ese es mi punto de vista. Mire, el desarrollo de estos grupos de células dependieron siempre del enriquecimiento de las más antiguas y más sofisticadas de estas que, no sé, han recibido de una gran cantidad de información a través de más de 14 millones de años cuando surgió la especie, ¿de acuerdo? Y sobre todo desde hace, no sé, 4 millones de ellos, cuando dichos procesos se alimentaban rápidamente de los datos acumulados en la historia de la humanidad, y esas hace, no sé, 35,000 años, cuando el ser humano terminó perfeccionando los procesos mentales y su conciencia desarrollando, por ejemplo, habilidades razonadas. Miren, cada grupo de células tiene a su vez subgrupos de ellas, o sea, que las integran, por supuesto, y que las hacen homogéneas. O sea, cada una de estas funcionan, por ejemplo, pues, no sé, con especialidades determinadas y sobre todo contienen dentro de su estructura una zona de memoria donde guardan los datos que les sirven, por supuesto. Les sirven para funcionar adecuadamente. Cada grupo y subgrupo de células actúan para sí y para los demás integrantes del proceso mental. O sea, ningún grupo de células es superior a las demás, exceptuando las cualidades de las células maestras. Eso es lo que yo llegué a la conclusión, básicamente. Todas interactúan, se interrelacionan y se retroalimentan entre sí. Sin embargo, existen dos grupos de células que compiten por el control total de la conducta del individuo. Por ejemplo, las células I, por ejemplo. Les puse una letra, ¿no? I. Las células I comprenden, por ejemplo, al inconsciente y en el yo, ¿ok? Bueno, espere, por ejemplo, ok, comprenden al inconsciente, por ejemplo,
en el yo ético, formando un puente entre él. O sea, es histórico y él es el deber ser. O sea, bueno, luego les voy a el proceso de retroalimentación mental. Luego se los voy a mostrar después. Y los grupos de células C. Primero hay células I y estas son células C, ¿verdad? ¿Qué son las células C? Que forman la conciencia dinámica. Es lo que yo siento. Es una conciencia dinámica, que a su vez representa al es actual, donde la mente manifiesta su reacción a los estímulos recibidos. ¿De acuerdo? Miren, es importante entonces diferenciar la importancia que tienen las configuraciones mentales sobre las físicas, porque si bien las primeras pueden ser afectadas por el deterioro de las segundas, estas no tendrán sentido sin que la mentalidad sea actuante y coherente. ¿En qué estoy diciendo? Yo trato de ser lo más explícito para ustedes, ¿no? Ahí voy, en el psicodiagnóstico de identidades. Espero que les haya agradado y que ustedes analicen todo esto y que lleguen a las conclusiones como yo he sentido, ¿ok? Les agradezco mucho haber participado en este capítulo 2. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho y que estén muy bien, ¿eh? En su salud y en todo. Ese es mi deseo.